Quisiera decirles, mis amados hermanos, que una de las cosas más importantes del liderazgo es entender el tiempo que está viviendo. Y hoy es mi deseo y mi oración que pueda cada miembro de iglesia, cada anciano, cada líder, entender el tiempo que estamos viviendo. En esta semana, un padre me escribió un mensaje de WhatsApp diciéndome, por favor, ore por mi hijo. Está en México, está viviendo un momento muy difícil. En el lugar donde se encuentra hay una inundación, hay más de 1 metro de altura del agua y ha perdido prácticamente todo. Él está ahorita damnificado con su esposa, está lejos de su casa, así que por favor te pido que ores por él. Ante esta circunstancia que nosotros estamos viviendo y después de estar juntos durante este día escuchando la palabra de Dios, es muy importante que como pastores, como dirigentes de iglesia, nos podamos preguntar cuál debe ser nuestra actitud como líderes para enfrentar el tiempo que estamos viviendo. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Y es mi deseo y mi oración que nosotros podamos entender cuál es el propósito y la actitud que Dios tiene para que nosotros podamos asumir el pensamiento, para que nosotros podamos asumir en estos momentos de gran desafío y de gran dificultad. En la palabra de Dios hay una historia que nos responde cómo debemos comportarnos en estos tiempos tan desafiantes. Hay un mensaje en el libro de Malaquías. Yo quisiera invitarles para que vayan conmigo al libro de Malaquías, el capítulo 4, versículos 5 al 6. Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6 es un libro que nos presenta de manera especial lo que Dios profetizó que ocurriría en los tiempos del fin. ¿Están conmigo? Esto es importante. Nosotros debemos de entender que todo lo que está ocurriendo es parte de la profecía que Dios tiene para el tiempo del fin. En el capítulo 4 del libro de Malaquías, el versículo 1, dice, por ejemplo, he aquí viene el día ardiente como un horno. Así que estamos hablando del día grande, del día de Jehová, el día del fin. Pero antes que venga el día de Jehová, dice el versículo 5 y el versículo 6 dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ahora, pueden ustedes imaginarse, estamos viendo un tiempo muy difícil. Hay hambre, hay personas que han perdido el trabajo, hay personas que están inundadas, hay personas que están muertas, otras personas que están contagiadas del coronavirus. Pero esto no es nada en comparación con lo que la Biblia ha profetizado, donde el Señor ha mostrado en su palabra que va a ocurrir antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es nada comparado con ese día dice ardiente como un horno. Y además la Escritura dice, y todos los soberbios y todo lo que hacen maldad serán como estopa en aquel día. Así que estas circunstancias, por demás de dolorosas, angustiantes, inciertas, llenas de una profunda carga de pesado dolor y de angustia, no se comparan con lo que viene. Pero nosotros como iglesia necesitamos entender ¿qué papel debemos jugar? ¿Están conmigo, hermanos? ¿Qué papel tenemos que jugar? Si usted está claro de este propósito, de este seminario, de este mensaje, usted tiene que colocar allí, sí, pastor, estamos claros, entiendo. Porque aquí yo no estoy hablando meramente como miembros de iglesia, estoy hablando a los que son pastores, estoy hablando a los que son ancianos, estoy hablando a los que son tesoreros, a los que son líderes de la iglesia. ¿Y cuál es el papel que nosotros tenemos que fungir? La Escritura dice, antes que venga ese día, como ya estamos viendo que se está acercando, tiene que venir el profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible. Y dice la Escritura que antes que ocurra ese día grande y terrible, justo antes de que todo termine, que la vida en este mundo como hoy la conocemos se acabe, que esta anormalidad y cada día creciente se termine, dice, antes que venga, va a venir el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué
tiene relación este mensaje de lo que es el profeta Elías, de la venida del profeta Elías, con lo que estamos estudiando en este día? Mucho, muchísimo. Hemos escuchado muchas cosas hermosas. Hemos escuchado el pastor hablando acerca de la soberanía de Dios. Hemos escuchado la importancia de entender que Dios es Dios. Hemos escuchado acerca de los principios, acerca de nuestra experiencia espiritual. Nos hemos emocionado, hemos sentido el deseo de hacer un cambio en nuestra vida. Pero ¿qué podemos hacer para que esto no termine aquí? Y lo que Dios quiere que ocurra, la profecía que el Señor está esperando que suceda, que su pueblo se pueda preparar, que el Padre pueda regresar con el Hijo con el Padre, donde los corazones se vuelvan a Dios y donde haya un reavivamiento sin precedente pueda ocurrir, es si nosotros podemos entender que para que esto ocurra necesitamos que venga Elías. Muchas veces he hablado acerca de Elías y ustedes pueden encontrar muchos de estos mensajes en el Facebook, en YouTube, acerca de lo que es Elías y el propósito que Dios tiene con Elías para el pueblo. Pero hoy yo quiero hablar de manera especial de ese Dios que tenía Elías, cuyo nombre significaba Jehová es Dios. Jehová es Dios. Ahora, noten, Elías estaba viviendo en unas circunstancias bastante difíciles. Permítanme mostrar lo que dice en el libro de Reyes. Es el capítulo 18, el versículo 1 y versículo 2. Dios le había mandado a que dijera que no iba a venir ni rocío ni lluvia, sino por la palabra de Dios, porque Dios es el soberano. No puede haber comida sino por la palabra de Dios. No puede haber casa sino por la palabra de Dios. No puede haber vestidos sino por la palabra de Dios. No podemos tener vida sino por la palabra de Dios. El pueblo no lo entendía. Así que Dios tuvo que mandar a Elías para que recordara al pueblo que Dios es Dios y que el único que podía ofrecerle lo que tenía, como hemos escuchado, el único que es dueño de todo, el único que puede decir, estos son tus hijos, este es tu esposa, este es tu carro, este es tu trabajo, el único es Dios. Esta es tu iglesia, el único es Dios. Él es el dueño de todas las cosas. Entonces Dios, para recordarle, Dios mandó a Elías y le dijo, no va a llover ni rocío ni lluvia, sino por la palabra de Dios. Ahora, noten ustedes, muchas veces Dios, para recordarnos quién es el que tiene la autoridad, y sobre todo que nosotros como seres humanos indefensos dependemos de Él, muchas veces permite que los vientos se cuelen entre las manos de los ángeles poderosos que están a los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los vientos de destrucción para que esta tierra no se destruya, con el único propósito de que nosotros nos humillemos, podamos entender que solo dependemos de Dios. No importa si somos médicos, no importa si somos abogados, no importa si tenemos grande experiencia, no importa si tenemos muchos recursos. En un momento, en una pandemia, en un abrir y cerrar de ojo, en un año, en unos días, en unos meses de cuarentena, nuestra vida puede cambiar absolutamente. Y entonces Dios trata de poner al ser humano en la perspectiva correcta de entender quién es Dios. Esto es muy importante que nosotros lo podamos entender, hermanos, que lo podamos comprender. Dios entonces permite que algunas cosas nos toquen para que veamos, para que alcemos nuestros ojos al cielo y veamos a Dios. Ahora, el Señor permitió que no hubiese rocío ni lluvia. Y ustedes saben la historia. Dios, mientras tanto, estuvo sosteniendo a Elías. Oh, el Señor le dijo, te vas al arroyo de Querí. En el arroyo de Querí le dio agua, le dio comida, lo alimentó. Después le dijo, te vas a donde la viuda, y en donde la viuda le dio comida, lo alimentó durante muchos días. Dios sostuvo al profeta, Dios sostuvo a su siervo. Y todos los que estaban a su alrededor podían ver que Dios estaba con su siervo. Su siervo que reconocía que Dios era Dios. Y recuerden su nombre era Jehová es Dios. Pero llegó un momento, según el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, que dice, versículo 1 dice, pasó mucho tiempo
Pasó mucho tiempo, la cuarentena fue larga, las dificultades fueron extensas, durante varios meses ocurrió la problemática. De hecho, no fueron varios meses, fueron años. Y dice, pasó varios tiempo. Y 3 años después llegó la palabra de Jehová a Elías, diciendo, ve y muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y entonces dice la escritura, y dice, fue pues Elías a mostrarse acá en Samaria. Y dice la escritura, el hambre era grave. El hambre era grave. Las condiciones habían llegado a un punto donde la gente estaba en una situación prácticamente de inanición. Las personas estaban enfrentando el riesgo ya de morir de hambre. No había llovido durante varios tiempos. Ahora el hambre era grave. No había trabajo. La gente estaba a punto de morir. Y justo en ese instante, justo en ese momento, cuando todos ellos pensaban que iban a morir, cuando el mundo estaba lleno de oscuridad, aparece la luz. Cuando en ese instante, cuando la situación estaba más crítica, Dios envió al profeta Elías. ¿Están escuchando, queridos líderes, queridos pastores, queridos ancianos? Nosotros podemos ver en el escenario del mundo cómo las cosas se están colocando en su justo lugar para lo que ocurrirá, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero no podemos nosotros dejar de olvidar cuál es el papel. Un día, y este día está llegando, este día es ahora, el Señor va a levantar a Elías para que dé un mensaje al mundo y a su pueblo. Un mensaje contundente, un mensaje claro. Cuando las circunstancias estén más difíciles, cuando la oscuridad esté más fuerte, entonces Dios levantará a su profeta Elías. Y este es el punto donde nosotros como iglesia necesitamos estar claros. ¿Cuál es el papel que nos toca cumplir en estos tiempos y en los tiempos que vendrán antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo? El Señor levanta a su profeta para recordar que Él es el Rey de reyes, Señor de señores, para recordarle a su pueblo de quién depende, porque no era el plan de Dios que su pueblo estuviera sufriendo todo lo que estaba sufriendo. Ahora el Señor levanta a su profeta y le dice, vete a Samaria. Y dice la Escritura que el hambre era grave. Ahora, noten lo que pasó. La historia nos muestra que el Señor manda a su profeta con el propósito de transformar el corazón de la iglesia. Si hay un deseo de este evento, es que haya una transformación del corazón de todos aquellos que están escuchando, de todos aquellos que están oyendo, de todos aquellos que están participando. Aquel que está escuchando este mensaje pueda ser transformado. Y el Señor mandó a Elías y Elías le dice, ahora vamos a llevar a todos al Monte Carmelo, vamos a hacer un altar, miren lo que dice. Y entonces tienen ustedes que tomar una decisión. Primera de Reyes capítulo 18 versículo 21 dice, entonces Elías acercándose a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y dice que el pueblo no respondió palabra. Noten que el pueblo de Dios, Israel, el pueblo que Dios había sacado de Egipto, el pueblo que Dios había hecho tantos milagros, tenía duda en su corazón. Ellos dudaban, algunos pensaban, ¿será Baal el que nos da la lluvia? ¿Será Baal el que nos sostiene? Y Elías le estaba diciendo, tienes que tomar una decisión. Hoy, en este día, tienes que tomar una decisión. Si Baal es Dios, si el dinero es Dios, si tu casa es Dios, si tus recursos son Dios, si tu profesión y tu estudio es Dios, si tu experiencia es Dios, toma la decisión. Pero si Jehová es Dios, id en pos de él. Tú tienes que tomar una decisión. Para que veas los milagros de Dios en tu vida, necesitas tomar una decisión. Noten ustedes el papel del líder de Dios, el papel del enviado de Dios, el papel del mensajero que el Señor quiere para los últimos tiempos. Necesita ponerse delante del mundo y decirle, ¿quién es el que van a escoger? Este mundo no puede ofrecerte ninguna seguridad, no puede ofrecerte ninguna garantía.
Pero tú tienes que decidir, tú tienes que escoger entre lo que este mundo ofrece y lo que Dios te ofrece. ¿Quién va a ser Dios en tu vida? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Es lo que Dios nos está invitando. ¿A quién vamos a adorar? ¿Vamos a adorar nuestros esfuerzos? ¿Vamos a adorar nuestro talento? ¿Vamos a adorar nuestras capacidades? ¿O vamos a entender, según lo que dice la palabra de Dios, que todo lo que nosotros recibimos, todo viene por Dios, es gracias a Dios por su amor y por su misericordia? Ahora, cuando Elías llegó allí, él había visto muchos milagros de Dios, Dios lo había sostenido. Cuando el pueblo llegó allí, él estaba pasando hambre, porque se había alejado de Dios. Cuando el pueblo llegó allí, había sufrido mucho. Ahora quiero decirles, muchos de nosotros reaccionamos de acuerdo a nuestra experiencia. Muchos vivimos y creemos de acuerdo a nuestra experiencia. Ellos estaban dudando porque ellos hace mucho tiempo no habían visto muchas de las muestras y pruebas de Dios en su vida. Y cuando usted entonces no ha visto las pruebas de Dios en su vida, usted escucha y es como si le hablaran de otro mundo, de otro país, de otra experiencia. Y escuchar a todos los que han hablado y decir, sí, eso es verdad, eso es cierto, pero ¿será que eso puede también llegar a ser una experiencia para mí? Y entonces llega a no tener toda la confianza y toda la fe que la persona puede llegar a tener. Ahora, en ese momento, Elías se colocó, y eso es lo que tiene que hacer el líder, colocarse delante del pueblo y decir, ¿hasta cuándo vas a vacilar entre dos pensamientos? Tienes que tomar una decisión. ¿Cuál es el pensamiento que va a seguir tu vida desde ahora en adelante? Y el versículo 22, 1 Reyes 18 dice que Elías siguió hablándole al pueblo y dice, solo yo he quedado como profeta de Jehová, mientras que los profetas de Baal hay muchos. Hay 450 hombres. Imagínense la proporción. Muchos hablaban de confiar en la inversión. Muchos hablaban del esfuerzo humano. Muchos hablaban de tener una mente positiva. Muchos hablaban de que podían avanzar. Muchos hablaban de la vacuna. Muchos hablaban de todas otras alternativas. Pero él solo quedaba hablándole al pueblo de una verdad. Solo Jehová es Dios. Solo Jehová puede cambiar tu vida. Solo Jehová puede hacer la diferencia. Solo Jehová puede quitarte el hambre que estás enfrentando. Ahora, Elías coloca el desafío al pueblo y dice, ahora vamos a mostrar quién es Dios. Primera de Reyes 18, 24 y 25 dice que Elías dice, invocad luego vosotros al nombre de vuestros dioses, los que sean. Yo invocaré el nombre de Jehová. El Dios que responda por medio de fuego, ese es Dios. Y dice la Escritura que entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escoged un buey y preparadlo vosotros primero, pues soy lo más. Invocad luego el nombre de vuestros dioses, pero no prendáis fuego. Él dijo, el Dios que responda por medio de fuego, ese es Dios. Y los profetas de Baal comenzaron a clamar para que su Dios hiciera descender fuego del cielo. Y dice que al mediodía, versículo 27, Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad con voz más fuerte porque es un Dios. Quizás está meditando o tenga algún trabajo o haya ido de viaje, tal vez esté durmiendo o haya que despertarlo. Y después del mediodía, cuando se acercaba ya la hora del sacrificio, dice el versículo 30, que Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y Elías arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Se habían olvidado tanto de Dios que el altar de Dios estaba arruinado. Y dice Primera de Reyes que Elías arregló el altar que estaba arruinado. Y dice, versículo 36-37, dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó al profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas.
Respóndeme, Jehová, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Mis amados hermanos, ha llegado el tiempo solemne cuando los líderes, como mensajeros de Dios, pues necesitan levantarse para que toda la iglesia, todo el pueblo, reconozca que el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Israel es tu Dios, que ellos son sus siervos y que por mandato de Dios hemos hecho todas estas cosas y que Dios existe y que todo el pueblo reconozca que Jehová y solo Jehová es Dios. Ahora, mis amados hermanos, permítanme ahora analizar esta historia y extraer de ellas principios importantes para nosotros en este día. El profeta dijo lo siguiente, el profeta dijo: yo invocaré el nombre de Jehová, el Dios que responda por medio de fuego, ese es Dios. Ahora, hermanos míos, ¿por qué el profeta pidió fuego? ¿Por qué no pidió lluvia? ¿Por qué no dijo el Dios que responda por medio de lluvia, ese es Dios? Lo que necesitaban ellos era ¿qué? Lluvia. Pero el profeta está pidiendo fuego. Ahora, es interesante. Vamos a entender esto un poco más adelante. Pero es interesante en primer lugar que es natural que la lluvia descienda del cielo. Lo que no es natural, lo que es sobrenatural, lo que muestra las maravillas de Dios es que el fuego descienda del cielo. Aleluya. Así que Dios aquí es mostrado de una manera muy particular. El profeta está diciendo, Dios no solamente hace lo natural, el que la lluvia venga, y ustedes no han tenido lluvia porque se han alejado de Dios, sino que Dios hace lo sobrenatural. Aleluya. Muchas veces nuestro grado de incredulidad ha llegado hasta tan punto que Dios no puede solamente convencernos con darnos a veces ese dinero que te dio en el salario, viene de Dios. Ese trabajo que tienes no viene solamente que has estudiado, no viene que te has preparado, no viene que conoces cómo sembrar, que conoces cómo hacer las cosas, sino que viene de Dios. Lo que tú tienes hoy viene de Dios y nosotros lo vemos como algo no natural. Pero Dios está mostrándose aquí que no solo lo natural es resultado de la intervención divina, sino lo sobrenatural. Nuestro Dios no es solamente el Dios que te da la comida, que te da la vida, que cuando tú no tienes enfermedad te hace respirar, sino el Dios que también cuando tú tienes enfermedad y cuando no tienes salud, Él hace que un milagro ocurra. Y aunque los médicos digan algo y aunque las circunstancias parecen muy difíciles, Dios puede hacer milagros. Él puede hacer incluso que fuego descienda del cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque muchas veces nosotros tenemos un Dios tan pequeñito. Ellos habían puesto un Dios tan pequeñito que Baal competía con Dios. Pero no se podía competir. Dios es un Dios tan grande que no solamente hace lo natural, sino lo sobrenatural. Y no solamente eso, mis amados. Dios, la demostración sobrenatural demuestra nuestra relación con Dios y nuestra posición con Él. Él estaba diciendo, y de esta manera la gente sabrá que tú eres mi Dios y que yo soy tu siervo. ¿Saben, mis amados? Debe de llegar el momento y debe llegar el tiempo cuando por la gracia de Dios se debe levantar una generación de líderes. Una generación de líderes que por la gracia de Dios va a reclamar la bendición de Dios en su vida y va a decir, Dios es mi Dios y yo soy su siervo. Esto es importante que nosotros podamos entenderlo, mis amados. Una generación de líderes que va a tener la confianza de reclamar las promesas de Dios. Ancianos, pastores, hombres de Dios, que van a decir, estoy aquí solo por la voluntad de Dios. No estoy aquí porque yo quiero, estoy aquí porque Dios me ha mandado estar aquí. Y van a mostrar a través de esa obra que Dios está con ellos. ¿Recuerdan ustedes que Dios le dijo a Josué, desde hoy voy a mostrar que yo estoy contigo de la misma manera como estuve con Josué? Ese es Elías, no un hombre cualquiera, no un hombre que una vida natural, sino un hombre que lo acompaña a la manifestación más grande del poder de Dios y de su Santo Espíritu.
podemos hacer mucho esfuerzo. Damos gracias a Dios por los hermanos que están ayudando, por las personas que están colaborando, pero necesitamos hombres y mujeres que salgan de este lugar después de haber escuchado este mensaje, después de haber estado conectado diciendo como Elías, y la gente va a saber que yo soy siervo de Dios, porque tienen una relación muy íntima con Dios, muy profunda. La obra sobrenatural de ese fuego que descendía del cielo demuestra la fidelidad que tenía Elías con Dios. Y esa obra sobrenatural iba a llevar como resultado un cambio en la incredulidad de las personas que estaban allí, que no sabían escoger. Ahora, mis amados, Él está pidiendo fuego. Él está pidiendo fuego del cielo. ¿Qué significa esto? Es importante que lo entendamos, porque la bendición que Elías está pidiendo para su iglesia era que Dios manifestara su presencia a través del fuego. Ahora, permítame mostrar algo más aquí. El fuego, hermanos. El fuego, Dios cuando hace descender fuego del cielo, Dios está mostrando la gratitud por la ofrenda que ha recibido. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? Lo hemos escuchado. Lo hemos escuchado. Dios cuando vio la ofrenda de Abel mostró su agradecimiento, su gratitud, su aceptación, lanzando fuego del cielo. Y Abel se sintió agradado. Caín vio que Dios no se había agradado de su ofrenda. El fuego muestra que Dios está complacido con la ofrenda que le estamos dando. Sería maravilloso que hoy Dios descendiera fuego del cielo para mostrar que Dios está complacido con una ofrenda que estamos dando. Y voy a hablar acerca de eso. En segundo lugar, el fuego cuando desciende es para purificar, limpiar del pecado, para hacernos santos. ¿Se acuerdan de Nadab y Abiú? Nadab y Abiú estaban allí haciendo lo que no tenían que hacer, y descendió fuego del cielo y los consumió. Y Dios purificó así el ministerio sacerdotal. Y aquellos 250 que estaban con incenciario, diciendo que ellos también eran sacerdotes, Dios mandó fuego del cielo. Desde el santuario, dice la Escritura, salió fuego. Y entonces los incensarios fueron usados ya purificados para ser tomados como testimonio dentro del santuario. Noten ustedes, el fuego muestra la gratitud de Dios, el fuego limpia de pecado. El fuego también es la presencia de Dios. ¿Se acuerdan que la presencia de Dios iba como fuego, como columna de fuego, guiando al pueblo de Israel en medio del desierto? Y en Éxodo capítulo 3, versículo 2 dice que Dios, el ángel del Señor, se le aparece en llama de fuego en medio de una zarza a Moisés. Así que el fuego era el medio para el cual Dios decía: aquí estoy presente, soy Dios, estoy vivo. Así que Elías no está pidiendo agua, está pidiendo fuego. Elías está pidiendo la presencia de Dios. Elías está pidiendo que Dios se agrade de este sacrificio que está preparando para Dios. Elías está pidiendo que Dios purifique y perdone al pueblo sus pecados. Y Elías, además, a través del fuego está pidiendo que cuando el fuego se manifieste pueda consagrar al pueblo para que puedan testificar de Dios. Aleluya. ¿Se acuerdan ustedes de Hechos capítulo 1 versículo 8? Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por medio del fuego que descendió sobre los apóstoles en el aposento alto, ellos fueron consagrados para testificar. Ahora, hermanos, es muy importante que nosotros en esta hora, en este día, al cerrar este programa, podamos pedirle al Dios fuego del cielo. Fuego. Necesitamos nosotros pedirle al Señor que pueda descender el fuego para reconocer que Dios nos ha aceptado en nuestro arrepentimiento. A medida que tú has escuchado muchas cosas, yo sé que has sentido en tu corazón: Señor, perdóname. No tengo un pacto contigo. Te dejo para el último minuto. Perdóname, Señor. Puede ser que tú has escrito amén, amén, pero necesitas hoy pedirle a Dios: perdóname. Me arrepiento de mis pecados. Porque es el sacrificio nuestro.
El ponernos a nosotros mismos en sacrificio vivo y decirle, Señor, reconozco por medio del arrepentimiento lo que puede hacer que el fuego de la presencia de Dios venga. Si no hay sacrificio, no hay fuego. Si no hay una ofrenda, no va a haber fuego. Dios necesita que haya fuego, que se manifieste con fuego su presencia. En segundo lugar, cuando esa presencia de Dios se manifiesta, Dios nos limpiará de los pecados. Sería hermoso que terminara este día diciendo, Señor, tú me has limpiado, tú me has perdonado, lo que debía tú lo has pagado, y hoy comienzo una vida nueva en Cristo Jesús. Pero eso tiene que ser no solo una experiencia tuya, sino una experiencia como líder de la iglesia. Pero no solamente eso, sino que tú puedas sentir que la presencia de Dios está contigo. La presencia para enfrentar el mañana, para enfrentar esta semana, para enfrentar este año, para enfrentar lo que venga, sabiendo que Dios está a tu lado. Y además de eso, que Dios te llena con el fuego del Espíritu Santo para cumplir la misión en el tiempo más difícil de la historia de este mundo. Necesitamos que venga el mensajero de fuego. Gloria a Dios. Elías, pidiendo fuego. ¿Saben? Me puse a meditar profundamente en esto y a pedirle a Dios, y entonces entendí tanto, entendí y comprendí. Elías no pidió agua, Elías pidió fuego. La gente necesitaba agua, pero realmente no necesitaba agua, era fuego. Muchas personas piensan que el problema se solucionará si tienen trabajo, pero no necesitan trabajo, necesitan fuego. Muchas personas consideran que su hogar se mejorará si ellos pueden llegar a tener una casa, pero no necesitan la casa, necesitan fuego de Dios. Muchas personas consideran que todo cambiará con relación a su futuro si ellos puedan llegar a tener una profesión y pueden tener educación, pero no necesitan una profesión o educación. Eso es importante, eso es bueno, pero necesitan sobre todo fuego del Espíritu Santo. Hay muchas iglesias que están haciendo programas, están haciendo eventos y piensan que un programa, un evento va a cambiar su vida, pero no necesitan un programa, ni un evento, ni un predicador. Necesitan el fuego del Espíritu Santo en su vida. Ahora, noten ustedes, esto es importante. Elías coloca la perspectiva correcta de lo que necesita la iglesia. Tenemos mucho conocimiento, pero no está transformando nuestra vida, porque no necesitamos más conocimiento. Mucho conocimiento que tenemos ni siquiera se cumple. La única forma que cambie nuestro corazón, que seamos transformados, es que venga el fuego de Dios en nuestra vida. ¿Cuántas iglesias están buscando agua, están buscando comida, están buscando trabajo, están clamando por lo que necesitan, cuando lo que en verdad necesitan es el fuego del Espíritu Santo? Jesucristo lo dijo. Jesús dijo en Mateo 7, versículo 7 en adelante. Él dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe, el que busca llama, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente? Mas si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden. No se trata de que tengas comida, no se trata que tengas harina, no se trata que tengas aceite. Se trata que la presencia de Dios esté en tu vida. ¿Me están siguiendo, hermanos? Necesitamos que Elías coloque en perspectiva todas las cosas. Necesitamos entender qué es lo que necesitamos. Ahora, noten ustedes el cambio de corazón. Escuchen esto. El cambio de corazón trae lluvia. Aleluya. Cuando ellos cambiaron su corazón porque vieron que descendió el fuego de Dios, cuando descendió el fuego de Dios y ellos cambiaron su corazón, entonces Elías tuvo que salir corriendo y le dijo a Acab, sal corriendo porque viene lluvia. El espíritu de profecía lo dice claramente, que el Espíritu Santo trae todas las bendiciones en su estela. Gloria a Dios. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, cuando tú estás lleno del Espíritu de Dios, cuando una iglesia está llena del Espíritu de Dios, cuando un líder está lleno del Espíritu de Dios, todas las otras bendiciones, conforme a la necesidad, conforme al propósito de Dios, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la soberanía de Dios, vendrán en su estela. Por eso es que Dios, antes de darle lluvia, le dijo a su profeta que pidiera fuego. Aleluya. Gloria a Dios.
Hay muchas personas que van a la iglesia solo por la lluvia. Hay personas que van a la iglesia solo por el carro. Hay personas que van a la iglesia por el trabajo. Pero la mayor necesidad que hoy tiene la iglesia es que descienda el fuego del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que entendamos esto muy bien. Entendamos esto muy bien. Porque hay muchas personas que quieren mostrarle a otro y convencer a otro que crea en Dios. Escuchen esto. Que crea en Dios dando lluvia. ¿Qué significa esto? Hay personas que dicen, ok, vamos a mostrar que Dios es bueno y que Dios existe. Y tú lo que necesitas es que Dios te cure de la enfermedad. Vamos a orar para que te quiten la enfermedad, para que te dé salud. Y entonces tú vas a creer en Dios. No. Hay personas que Dios le ha quitado la enfermedad. Dios le ha dado la esposa. Dios le ha dado trabajo. Y todavía no creen en Dios. Todavía dudan en su corazón. Mire, yo puedo mostrarle en la escritura muchos ejemplos acerca de eso. ¿Se acuerdan de Jesús? Jesús cuando estuvo en la tierra, él dice, según Lucas capítulo 10, versículo 13 al 15, dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotros se hubiesen hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubiesen arrepentido. Hay personas que han visto milagros, hay personas que Dios le ha sostenido en esta pandemia y todavía no creen en Dios, todavía dudan en su corazón si Baal es Dios o si Dios, Jehová es Dios. ¿Por qué? Porque los milagros simplemente de lo natural o sobrenatural que Dios puede hacer en nuestra vida no convencen. ¿Están conmigo, líderes? Lo que convence es el Espíritu Santo. ¿No dicen amén? Lo que convence es el Espíritu Santo. ¿Cuántos milagros Dios no le mostró al faraón, rey de Egipto? Y Dios le hizo milagros y sin embargo su corazón se endurecía. ¿Cuántos eventos más tendremos? ¿Cuántos seminarios más? ¿Y cuántas personas dirán, oh, qué bonito, qué lindo? Pero su corazón no será transformado. Porque ¿saben por qué? Porque nosotros estamos dando lo equivocado. No es conocimiento lo que las personas necesitan más. No es evento lo que más necesitan. Lo que el ser humano, la iglesia y el mundo necesitan. Y los líderes Elías tienen que levantarse y buscar y clamar a Dios. Es porque descienda el fuego del cielo. La presencia de Dios que acepta el arrepentimiento de las personas, la presencia de Dios que acepta purificar y limpiarnos de todo pecado, la presencia de Dios que nos habilita para cumplir una tarea, la presencia de Dios que nos dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tú puedes orarle al Señor porque tu hijo se convierta. Y puedes pedirle al Señor, Señor, respóndele, Señor, ayúdale, Señor, muéstrale tu amor. Pero muchas veces no es eso lo que lo va a llevar a volver su corazón a Jesús. Porque su corazón está sin entendimiento, sus ojos están ciegos, no pueden ver. Lo único que puede hacer es que caigan las escamas de sus ojos y vean la realidad. Y no tengan que esperar que una mula le hable. No tengan que esperar que ocurran otras cosas, que entender es que ellos puedan recibir el colirio celestial. Por eso el libro de Apocalipsis dice, unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Saben qué necesita hoy que la iglesia, los líderes levanten y le clamen a Dios? Es que descienda el fuego del Espíritu Santo sobre nosotros para que haya una transformación. Si no, no podremos nosotros ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso el Señor dijo, antes que venga el fin, cuando todo se acabe, cuando no haya trabajo, cuando no haya comida, cuando haya inundaciones, cuando haya mucha muerte, se va a levantar un Elías que recordará que Jehová es Dios. Y Él va a hacer el cambio del corazón. No porque va a hacer muchas cosas, sino que va a ver la obra del Espíritu Santo obrando con poder. Clamando porque el Espíritu haga que toque esos corazones. Y los corazones de carne, de piedra, se conviertan en corazones de carne. ¿Ustedes se recuerdan la profecía de Ezequiel? Ezequiel estaba hablando de esos huesos secos, ¿se acuerdan? Y los huesos se unieron y hubo tendones. Pero ¿qué pasó? No había vida.
Mi hermanos, yo no sé cuántos pastores me están escuchando, cuántos ancianos me están escuchando, cuántos líderes, y ven que su iglesia está unida. Hay un cuerpo, hay eventos, pero no hay vida. Los milagros todavía no ocurren. Porque estamos buscando es lluvia, no estamos buscando lo importante, fuego. Y entonces el Señor le dice al profeta Ezequiel 38, le dice al profeta, el versículo 8 dice, y miré aquí que había tendones sobre ellos, creció la carne, la piel los cubrió y había un cuerpo, dice, pero no había espíritu en ellos. Puede ser que en el día de hoy hasta un cuerpo se ha formado, hasta una idea tenemos, pero necesitamos fuego. Entonces dice el profeta que Dios le dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová, Señor Dios, así ha dicho el Señor Dios, ven de los 4 vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie, y era un enorme ejército. Mis queridos hermanos, amigos, yo oro a Dios porque en el nombre de Cristo de los 4 vientos en la asociación pueda soplar el Espíritu Santo. En tu vida sople el Espíritu Santo. Tú no termines este programa sin entender que lo más importante es Dios y su Espíritu como presencia en tu vida, en tu ministerio, en tu liderazgo, que tú has sido llamado por Dios para en el nombre de Cristo pedirle a Dios que descienda fuego del cielo sobre ese hogar que está necesitado de Dios. Que descienda fuego del cielo sobre tu casa. Descienda fuego del cielo sobre tu iglesia. Descienda de fuego del cielo sobre la asociación, sobre la división. Estamos orando todos los jueves y pidiéndole a Dios, Señor, descienda el fuego del cielo sobre mí, sobre mi familia. Porque cuando Él desciende el fuego, las escamas caen de los ojos. Dios te da el poder para entender y comprender sus caminos. Cuando inicié mi ministerio, mi tercer distrito fue un distrito muy desafiante. 18 años eran dos grupos, 18 años. Habían pasado muchos pastores, se habían hecho muchos eventos y no había ido un cambio. No se había formado ni siquiera, pasado en 18 años de grupo e iglesia. Y el Señor me ayudó a entender que lo que necesitamos es el Espíritu. El Espíritu. Y 2 semanas oramos y clamamos. Tuvimos unas semanas a las 5 de la mañana. Semanas de oración clamando por el cambio, por el Espíritu Santo. Y esos 2 distritos, esos 2 congregaciones, grupos, se convirtieron en 8 congregaciones. En más de 400 personas en solo 3 años. Porque lo que el Espíritu hace es milagroso. Y cuando desciende el Espíritu, si el Espíritu descienda sobre los discípulos en el aposento alto, vendrá el resultado. La lluvia de Dios vendrá. Las bendiciones vendrán. Dios abrirá puertas que no has visto. Dios transformará tu familia. Yo te invito para que en el nombre de Cristo hoy pida a Dios que el viento del Espíritu sople sobre tu vida, sople sobre tu familia, sople sobre tu iglesia. Ponlo allí en el nombre de Cristo. Diga, yo deseo que el Espíritu Santo, el fuego del Señor se manifieste. Porque si tenemos el Espíritu, tendremos todas las otras bendiciones en su estela. Hoy oremos por el Espíritu Santo. Doy gloria a Dios por los testimonios que hemos escuchado, de la manera como Dios ha obrado. Pero lo que Dios ha hecho en el pasado no se compara con lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. No te olvides, porque el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac,
el mismo Dios de Jacob, el mismo Dios de Israel, el mismo Dios de Elías, es tu Dios y mi Dios. Es mi oración que los líderes que me escuchan de este hermoso campo puedan tomar la decisión de ser los Elías de este tiempo, para que Jehová sea Dios. Si tú deseas que el Espíritu Santo tome tu vida, si tú deseas consagrarte hoy al Señor, si tú deseas hoy pedirle a Dios que el cuerpo sin vida pueda tener el Espíritu de Dios, que tu mismo cuerpo pueda tener el Espíritu de Dios y que tú puedas un día decir y todo el mundo conozca que yo soy su siervo y que por su palabra he hecho todas las cosas. Yo quiero invitarte para que tú coloques tu testimonio, tú coloques allí tu deseo. Y yo también quiero orar por aquellos que están enfermos, quiero orar por los que están necesitados, quiero orar para que en la medida en que ellos reciben el fuego de Dios, el Señor se encargue de hacer todas las otras cosas conforme a su santa y divina voluntad. Quiero invitarle para que inclinemos el rostro para orar. Querido Padre, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este momento que nos has dado para estudiar tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda descender como fuego y quemar la ofrenda que es nuestra vida delante de ti. Acéptanos, que podamos sentir dolor por nuestros pecados, que podamos arrepentirnos con todo nuestro corazón y con sinceridad, y que podamos comenzar esta nueva semana con una nueva vida espiritual del Espíritu. Llénanos, Señor, con tu poder, Señor. Limpia nuestros pecados. Purifícanos, Señor, y habilítanos para ser testigos tuyos para este mundo. Te pedimos todo esto no por nuestros méritos, sino en el nombre de Cristo Jesús. Amén.